Ahora vamos con la doctora de psicología Carmen González Rato, que sí, Carmen. Buenas tardes, bienvenida. Hola. Vamos a hablar de una cosa que a mí no me pasó, no me suele pasar. Miedo a hablar en público, o también llamado glosofobia, según los expertos. Señor. ¿Pero qué es el miedo a hablar en público? Explícamelo tú. Mira, yo traigo aquí una imagen gráfica para los que nos están mirando, sí. Para que uno sienta lo que puede sentir cuando alguien tiene miedo a hablar en público. Es como si de repente uno sintiera que le enfocan con la linterna, todo está oscuro y uno es el foco de atención. Es cierto. Entonces parece que te entra pavor, ¿no? Porque claro, no hay nada más en el escenario que tú. Sí. Y encima lo que uno siente es que todo el mundo que está mirándote te está evaluando y juzgando. Sí, es cierto. Y entonces te quedas aterrorizado y no hablas o titubeas o, bueno, nerviosismo. Bueno, y eso suele pasar además, doy fe, porque basta con que uno hable en público para que se fije solamente en aquella persona que no se ríe y te mira fijamente. Pero claro, hay que pasar, porque realmente este miedo a hablar en público es un tema de inseguridad realmente. Bueno, es de muchos factores, le pasa a mucha parte de la población el darle miedo. Es sobre todo de sensación de que te vayan a criticar, de que vas a ser el centro de atención de las críticas de los demás. Sí. Entonces, bueno, también tiene que ver con inseguridad y te afecta tanto como, mira, precisamente ahora mismo estoy ayudando a una persona que es un mando intermedio en una empresa, bueno, importante, ¿no? Y esta persona, que es muy válida, es muy buena en su trabajo, su miedo a hablar en público hace que en las reuniones de equipo no sea capaz de exponer lo que piensa. Malo. Con lo cual no consigue tampoco promociones superiores ni que le hagan caso en muchas ideas brillantes que tiene. Claro. O sea, fíjate hasta qué punto no se inhibe. Ya no es ante un escenario en un auditorio, es que muchas veces es en el puesto de trabajo cuando tienes que compartir información con... Yo creo que lo que hay que tener claro es que el que tiene boca se equivoca. Claro. Es una regla, es decir, que el que se expresa puede equivocarse perfectamente, pero el tema es salir del impasse, porque nadie es perfecto. Claro. Has traído una serie de imágenes que de alguna manera nos van a insistir en lo que estás diciendo. ¿No? Aquí está esa persona frente a ese auditorio y piensa, mejor me voy, ¿no? Porque... Empieza a ponerse nervioso y a pensar cosas como, van a pensar que no sé nada. Sí. Vaya vergüenza, no hago más que tartamudear. Sí. Y mira cómo está él, todo encogido, temblando. Sí. O sea, cuanto más piensa eso, más inseguridad le entra, más empieza a pensar que se va. Sí. Y hay personas que a veces se van incluso del escenario o de la reunión. Sí. Incluso algunas se ponen junto a la puerta por si tienen que irse, ¿vale? El irte lo que hace es que te aumenta el miedo la siguiente vez que lo haces. Claro. Porque todos esos pensamientos, junto con las palabras, está pensando todo eso y como la mente está ocupada en sus pensamientos de inseguridad, titubea de verdad. Yo, que día contados, ya decía, no sé qué. O sea, no es capaz de decir la frase porque en su cabeza no está lo que quiere contar. Vale. En su cabeza está los miedos que le están entrando. Claro. Y aquel que me está mirando, si lo que está pensando es que soy un inútil y no voy a saber nada del tema, vale. Entonces eso le domina la cabeza. Acabas de dar una clave, ¿eh? Porque él está pensando lo que está pensando la gente sin contar lo que tiene que contar, lo que domina realmente. Claro. A veces suele pasar que la gente también, no solamente cuando habla en público ante un escenario, sino cuando va a la televisión, titubea, cuando realmente le vas a preguntar sobre algo que controla, ¿no? Pero el pensamiento habitual es, 5 millones de personas mirándome. Ya. ¿Qué van a pensar de mí 5 millones de personas? Y entonces eso ya te apabulla. Vale, entonces lo que tiene que pensar es esto. Exactamente, ese es el otro. No me había dado cuenta que lo habíamos cambiado. Sí, claro, aquí somos muy rápidos. Ya veo, una velocidad tremenda. Aquí lo que está pasando es lo contrario. Él nota un poco de nerviosismo, porque piensa, bueno, tal, pero enseguida controla. No te pongas nervioso, están todos con ganas de aprender, están todos seguros que alguno tiene ganas de aprender, tú lo estás haciendo bien, sabes del tema, y entonces con esos pensamientos controlando la mente, es capaz de decir frases coherentes. Os venía a contar mi experiencia, no sé qué más. Entonces, realmente uno tiene que controlar la forma de pensar para que cuando quieres poner al auditorio, eso no les lleve. Vale. Eso, yo creo que en la escuela hay algunos profesores, yo me acuerdo ahora mismo de un profesor de una de mis hijas, en el Colegio San Félix de Candás, segundo, que está jubilado, de la nueva escuela además, que trabajaba mucho las exposiciones, el que los niños ante sus compañeros hablaran en público y no temieran a meter la pata, porque realmente, bueno, el error es humano. Es que el problema viene de eso, de que no tenemos costumbre de enseñar desde pequeños a que expongan. Vale. Entonces, si te acostumbras a enseñarlos, no sé, por ejemplo, yo que enseño a chavales a hacerlo, lo que ocurre es cuando exponen en la universidad, ya lo hacen de otra manera. O sea, el otro día me pasó con una chavalina que expuso en la facultad y la felicitaron de lo bien que lo hizo. Bien. Claro, llevaba tiempo entrenando, ¿no? Entonces fue capaz de saber cómo tenía que plantearlo al auditorio de la facultad. Bien. Pero eso no es una práctica que enseñamos a nuestros chavales y yo creo que deberían aprender desde pequeños. Bien. La otra más diapositiva es de alguna manera las pautas que tiene que seguir uno para... Es como la clave, Sí. O sea,
son muy importantes los pensamientos, pero hay más factores que los pensamientos. El primero sería el contenido del discurso. Sí. La gente piensa, voy a preparar este tema y lo deja para el último día. Ya. Y entonces, ¿cómo le va a salir bien si no he preparado el tema? Sí. O sea, entonces es fundamental preparar el tema. Bien. Pero a la hora de preparar el tema lo tienes que preparar pensando varias cosas. Primero, en el auditorio que tienes, para quién es el tema. No es lo mismo hablar para un grupo de amas de casas o un problema de niños que pues, para estudiantes universitarios que quieren otro tema. Entonces, primero saber quién es mi auditorio y cómo lo cuento para mi auditorio. Luego, organizar esa información. De toda la información que tengo, ¿qué es lo que realmente quiero contar? ¿Cuál es el punto clave de lo que les quiero contar? O sea, tomar notas, tener tienes que hacer una especie de esquema de cuál es el contenido de tu discurso. O sea, en esta charla, ¿qué quiero que mi auditorio sepa? ¿O qué les quiero contar de mi experiencia, o de lo que estudié, o de lo que sea, ¿no? O de cualquier historia. Entonces, bueno, uno, el contenido, que es clave. Sí. Diría que solo no tienes que preparar el contenido, y se me viene a la cabeza mi profesor de filosofía, Gustavo Bueno, que yo lo admiraba, no porque fuera un buen discursante, ¿vale?, sino porque era capaz de hablar de lo que sabía sin prepararlo previamente, porque ya lo sabía. Sí, llevaba 50 años de preparación en ello. Además, de verdad. Claro. Sí. Entonces, vale, no lo preparó el día antes, pero llevaba toda una vida preparándolo. Entonces, cuando alguien es más joven, tiene que prepararlo, porque todavía no tiene formación suficiente de lo que quiere contar, ¿no? Está claro. Luego está también primero preparamos la materia. Sí. Después la forma de exponerlo. Claro. O sea, no las palabras que utilizas. Si utilizas palabras para un auditorio que no las entiende, no son adecuadas, porque no está... Habla muy bien, pero no se entiende de nada. Es adaptarse un poco al público que tienes. Claro, si es mayor, si es menor, si es gente joven que utiliza otro lenguaje diferente, ¿no? Sí, sí. Vale. Sí, yo un día estaba en un auditorio de enfermos creo que de Parkinson, hablando de la palabra fisiología, que para mí me parecía que era una palabra del uso normal. Sí. Hasta que uno me preguntó, ¿y qué quiere decir usted con fisiología? Ya. Vale. Entonces, saber que a veces palabras que para ti son tan cotidianas, para quien lo estás contando no. Entonces, tener también en cuenta eso. Intentar, aunque uses la palabra técnica, usar una palabra vulgar para que te entiendan seguramente. En la forma de hablar estaría también el tono, el ritmo. Sí. Yo diría que la clave de la forma de hablar es que se transmita sinceridad en lo que cuentas. Bien, está claro. Que el auditorio sienta que hay sinceridad, ¿vale? Lenguaje no verbal es muy importante. El lenguaje no verbal es fundamental. Porque a veces muchos gente que habla ante el público suele apoyarse en un atril. De alguna manera se da seguridad a uno mismo, uno está fijo y bueno, no tiembla. Aunque esté temblando, no se nota que esté temblando. Sí, el lenguaje no verbal tiene que ser muy importante, no puede ser contradictorio. Yo no puedo decir, ¡ay, qué tranquila estoy! ¡Qué tranquila estoy! Y estar temblando, porque no me va a creer nadie. O estar tímida y hablando hacia abajo, porque tampoco llega mi mensaje, no marco lo que quiero decir. Entonces, tan importante el lenguaje no verbal como todos los demás. Y para terminar, sería pasar de ser el foco de la linterna a ser el emisor del megáfono. Exactamente, la idea es esto, pero no intentamos por esto ser un prepotente que quieres contar toda tu vida, sino que si tengo algo que contar, tengo que divulgarlo, tiene que conocerse. Entonces no tiene que importarnos, cuando alguien quiere contar algo, tiene que contarlo. Por supuesto. Y no quedarse mal a gusto siendo el foco. Déjame el megáfono, porque eso del megáfono me gusta mucho. O sea que hay que proyectar. Hay que proyectar. Hay que proyectar. Y mira, ante un auditorio, ¿sabes lo que me gusta a mí? ¿Qué te gusta? Hablar sin micrófono y nada, sin megáfono y nada. Pero bueno, Carmen González Rato. Tienes una buena voz. Bueno, intento cuidarla también. Querida doctora en psicología, muchas gracias por tus indicaciones y seguiremos desde aquí siendo los megáfonos de la salud en Asturias. Muchas gracias, Carmen. Gracias a vosotros. Muchas gracias.